Y vamos a ir directamente a la palabra y vamos a hablar del temor, porque hay dos clases de temor. Está el temor del miedo que mantiene la mayoría de las personas en el mundo, en especial en este tiempo, cuando vemos tanta crisis en la humanidad y sobre todo entre nosotros los hispanos, cuando hay ese temor a la inmigración, cuando hay ese temor a que no nos den papeles, cuando hay ese temor a que no nos den trabajo. Y estoy hablando al pueblo hispano, debía hablarle a todo el mundo, pero también hay un temor dentro del mundo americano y dentro de los pueblos y las naciones, porque los guerrilleros se han levantado, los terroristas se han levantado en el mundo entero. Hay un temor, pero ese no es el temor que vamos a hablar. Vamos a hablar del temor reverente, del temor a nuestro Dios. Y vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a abrir en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y vamos a hablar lo que es la gracia. Porque nos enseñaron un temor de la ley. Nos enseñaron a temer en la ley. Y nos acostumbramos a ser temerosos en la ley. Y hay un temor tremendo dentro de la gente a no pecar, a no caer en el pecado. Hay un temor de que voy a hacer esto que es malo o aquello que me puede llevar a una condenación. Eso se llama ley. Pero hay otro temor que es el temor reverente, que es por amor, que es el amor a Dios, el amor a Cristo Jesús. Ese temor reverente es el que nos enseñó el apóstol Pablo y el que nos enseñó también nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. Y dice así Hebreos capítulo 5 versículo 7, y dice: y Cristo en los días de su carne, anoten bien lo que dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de Jesús de Nazaret en los días de su carne, cuando él tenía un temor reverente al Padre. Él no le tenía miedo al Padre porque él iba a pecar. Él no tuvo miedo porque él iba a cometer un error. Él no tuvo miedo jamás de que él iba de pronto a caer en un vicio, que iba a caer en fornicación, que iba a caer en adulterio, o que iba a caer en mentiras, o que iba a caer en un robo. Él no tenía temor de eso, no tenía miedo de eso. Dice acá que él tenía un temor reverente. Un temor reverente, y ese es el temor que nos enseñó el apóstol Pablo en las 14 epístolas, donde nos dice cuál es el temor que tenemos que tener nosotros por nuestro Dios. No el temor de la ley, porque la ley se acabó, la ley se terminó, el fin de la ley fue Cristo. Pero el mundo siempre, el mundo religioso ha querido por todos los medios mantenernos a nosotros sujetos, subyugados a un temor. Y las iglesias se llenan por temor, por un temor, por un miedo a que van a ser condenados, por un miedo a que van a perder sus casas, por un miedo que van a perder sus hijos, por un miedo que van a perder su hogar, por un miedo a que van a perder la paz. Pero no porque haya un verdadero amor. Cuando hay un verdadero amor a Cristo Jesús, eso se llama un temor reverente. Y la Biblia dice que Cristo en los días de su carne tenía temor al Padre, pero era un temor reverente, porque lo amaba, porque él quería hacer lo que era agradable delante de Dios. Él quería obedecer, él quería agradar al Padre en todo. Y Jesús, en esos días de su carne, dijo algo. En Lucas capítulo 6, versículo 40, dijo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Estaba hablando
de seguirle las pisadas al maestro. Y él estaba hablando al pueblo judío y le estaba diciendo: ustedes tienen que hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Ustedes tienen que ayunar. Ustedes tienen que echar fuera demonios. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro. En los días de su carne, Cristo hablaba de esa manera. Pero a nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en la gracia, ya no nos corresponde las pisadas del maestro. Nosotros no tenemos que seguir las pisadas de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret murió, porque Jesús de Nazaret ya no existe ni existirá nunca más. Y yo sé que ahorita están todas las mentes y los pensamientos mirándome y están en este momento diciendo: pero acaba de decir una cosa y ahora dice que no vamos a seguir las pisadas de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Vamos a probar esto con la Biblia. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 4, para que podamos llegar a entender lo que nos ocultaron, lo que no nos enseñaron en la religión. Lo que nos mostraron fueron cosas totalmente diferentes, pero no lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y vamos a leerlo detenidamente. Ojalá todos allá con sus Biblias, si lo pueden ver en sus Biblias, para que no piensen que estamos manipulando la palabra de Dios ni la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ojo, ¿habéis muerto a qué? ¿Y cuál es la ley? Vamos a seguir todo el versículo completo, pero vamos a ir exponiendo cada cosa. ¿Habéis muerto a la ley? ¿A cuál ley morimos nosotros? A la ley de Moisés, a la ley que se dio. Mediante el cuerpo de Cristo morimos a la ley. El mundo entero sigue predicando la ley, pero la ley se acabó. Vuelvo a repetirlo: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora ya no le pertenecemos a Jesús de Nazaret, sino que le estamos perteneciendo a otro. ¿Y quién es ese otro? Sigue diciendo: del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quería decir aquí a nosotros? Que Jesús vino en carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero que ahora nosotros, el día que el Señor Jesucristo murió y resucitó, Él dejó de ser el nazareno. Él ya no sería más el nazareno. Ahora Él tenía un cuerpo glorificado. Ahora Él era el Cristo resucitado. Ahora Él era el Dios todopoderoso. Ahora nosotros no teníamos que seguir las pisadas del maestro de Nazaret, sino que tenemos que seguir las pisadas del maestro resucitado. Y aquí es donde encontramos los problemas, porque la mayoría de los cristianos en el mundo entero no siguen las pisadas del maestro resucitado, sino que siguen a la ley, al antiguo pacto. Por eso es que no hemos sido perfeccionados. Y aquí dice: a fin de que llevemos fruto para Dios. Por eso miles y multitudes en el mundo entero no llevan fruto para Dios. Nos reunimos cada fin de semana, nos reunimos los domingos, orando, alabando, glorificando, cantando, saltando, emocionados, felices, pero nuestras vidas en las casas son igual de terribles cada día, y nuestras vidas personales siguen siendo iguales, y vemos los matrimonios destruyéndose, y vemos problemas en los hogares, y seguimos viendo alcohol, seguimos viendo drogas, seguimos viendo que nuestros hijos siguen destrozados, que nuestros hijos se van de la casa, seguimos viendo que nos llenamos de ira, que nos llenamos de coraje, seguimos viendo la destrucción, pero el domingo venimos como santos a tratar de encontrar en las pisadas del maestro, encontrar el pasado, pero eso no es lo que Dios quiere. Jesucristo dijo: yo he venido a dar las buenas nuevas para que ustedes puedan reinar en vida. Por eso cuando enseñamos este evangelio,
evangelio de la gracia, estamos enseñando para que tú comiences a reinar en vida, porque cuando tú reinas en vida, tú sabes, porque sabes que todas esas cosas que están pasándote se van a ir de tu vida, porque en la misma gracia y el poder del Espíritu Santo no van a permitir jamás que tú vuelvas a cometer errores, porque tú le estás dando la gloria al resucitado, le estás dando la gloria al único y verdadero Dios, le estás dando la gloria al que reina y vive para siempre. Pero nosotros tenemos que sufrir por ese evangelio, no por la ley. Tenemos que sufrir por el nuevo pacto. Tenemos que sufrir como sufrió el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo fue perseguido. Al apóstol Pablo lo vituperaron, al apóstol Pablo lo apedrearon. Los apóstoles lo odiaron. Los apóstoles de Jesús de Nazaret lo odiaron a él. En Gálatas capítulo 2 nos habla perfectamente, ustedes pueden leerlo en su casa, donde dice que Pedro se opuso a Pablo y tuvieron una gran pelea y muchos de ellos trataron de destruirlo, y después más adelante los mismos judaizantes, los que estaban llevando el evangelio de Jesucristo de Nazaret, ahora lo mandaron matar y trataron de matarlo, pero gloria a Dios que el Señor tenía un plan con el apóstol Pablo, porque él era el apóstol para nosotros los gentiles, para enseñarnos la libertad, para enseñarnos que somos libres en Cristo Jesús, para enseñarnos. El apóstol Pablo fue el único que pudo decir el evangelio que fue entregado por mí, el evangelio que fue entregado a mí por Jesucristo en el paraíso. Él es el único que dice porque en el evangelio no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el mundo. Él fue el único que pudo decir: no tengan temor, no tengan miedo, porque ustedes son más que vencedores. No tengan temor, porque nadie puede ir contra ustedes, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Él fue el que dijo: mayor es nuestro Cristo que nos salvó y nos purificó en la cruz del Calvario. Él fue el que dijo: los ángeles cuidarán de ustedes, y no tengan temor, no tengan miedo, porque no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero el mundo religioso no quiso que supiéramos eso. No lo quiso. Porque el día que el hombre sea alumbrado sus ojos del entendimiento, se va a atrever a desafiar la religión tradicional. Un hombre que conoce a Cristo Jesús, un hombre que conoce su identidad, un hombre que sabe quién es en Cristo Jesús, va a desafiar la religión. Y la va a desafiar como la estoy desafiando yo en la radio y como la estoy desafiando en muchos lugares. Y sé que se han venido contra mí, y sé que van a venir muchas críticas, pero también sé que han venido muchos pastores de otros lugares del mundo, muchos aún hasta apóstoles han llamado y han preguntado sobre este glorioso evangelio. Y solamente lo único que puedo decirles es: la gloria es de Dios, porque Él escogió a lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Ese es nuestro Dios, y eso es lo que tú has estado aprendiendo, bendecidos del Señor, aprendiendo el evangelio, aprendiendo lo que dice versículo por versículo por versículo por versículo. Porque el problema número uno que existe es que si yo tomo una palabra y doy toda una prédica durante una hora, puedo convencerlos emocionalmente, pero no puedo transformar sus corazones. Pero el que va a cambiar sus corazones es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a penetrar dentro de ti y va a hacer de ti una persona totalmente diferente. Hebreos capítulo 2 versículo 1 nos está hablando el apóstol Pablo y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. O sea, lo que has oído del evangelio del apóstol Pablo es lo que tenemos que atender. No sea que nos deslicemos, dice él. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando del antiguo pacto. El antiguo pacto fue dado por los ángeles a Moisés. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál salvación? La salvación que nos entregó
el Señor Jesucristo y que nos es ayudada por los ángeles para que nosotros vivamos en victoria. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es necesario que nosotros escuchemos, es necesario que oigamos, es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. El obedecer la palabra del nuevo pacto y hacer lo que Cristo dejó establecido por medio del apóstol Pablo nos va a llevar a un sufrimiento, porque se van a oponer, dice la Biblia que vendrán los anticristos. ¿Y cuáles son los anticristos? Aquellos que están contra el evangelio, aquellos que están contra la palabra de Dios. Y ya he escuchado muchos que han dicho, sí, el apóstol Pablo, sí, tenemos que seguir 3-4 versículos del apóstol Pablo, pero no tenemos que seguir todo lo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue un falso apóstol. Y estoy escuchando esa cantidad de mentiras, sabiendo que él fue el único que pudo decir, yo fui al tercer cielo y el Señor me enseñó este glorioso evangelio, el Señor me lo dio allá. El apóstol Pablo fue el único que se atrevió a decir que el diablo fue destruido. Él fue el único que dijo que veníamos desde antes de la fundación del mundo. Él fue el único que dijo que habíamos sido predestinados como hijos de Dios. Él fue el único que sacó los mismos teólogos no han podido ni siquiera descifrar lo que dice Romanos. Y dicen que Romanos es uno de los libros más difíciles. Eso es una mentira. El libro de Romanos es el libro más fácil que hay en la Biblia, porque está escrito para nosotros los hijos de Dios, está escrito para los gentiles. Pero cuando tú lo miras con la lupa de la ley, ese libro se te convierte en lo más difícil. El apóstol Pedro, cuando pudo comprender, después de que él no entendía lo que era el evangelio de la gracia, y cuando él pudo comprender lo que era el evangelio de la gracia, dice en la segunda de Pedro, dice las epístolas de nuestro hermano Pablo, que son muy difíciles de entender, pero que son una verdad. Para el apóstol Pedro fue difícil entender al apóstol Pablo. Hasta los últimos años fue que él pudo decidir y decir, es verdad, el apóstol Pablo fue el hombre que Dios colocó para todos los gentiles. Y vemos el cambio, vemos la transformación. ¿Por qué? Porque nos enseñaron ley, porque aprendimos ley, porque nos enseñaron ley, y solamente tomaban 1 o 2 versículos de la Biblia del Nuevo Testamento para enseñarnos la gracia. Pero ahora yo les digo, bendecidos del Señor, nosotros le pertenecemos al otro, al resucitado, al Cristo de la gloria, al que nos enseñó el evangelio, y Él quiere que tú reines en vida el resto de tus días. Mire cómo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Cuando está hablando de que somos muertos con Él, es si tú realmente has creído que tú moriste con Él. Porque la gente no entiende eso. La gente no entiende que el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tú moriste también. Ese día tú moriste allá. Pero el mundo no sabe, o no cree, o no le han enseñado. Pero la Biblia nos dice que nosotros morimos con Él, y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. Si Él dijo que nos salvó, nos salvó. Si Él dijo que nos limpió, nos limpió. Si Él dijo que nos quitó las enfermedades en la cruz del Calvario, nos las quitó. Si Él dijo que Él nos había prosperado y que nos había devuelto todo lo que se nos había quitado, nos lo entregó. Pero el mundo sigue todavía pidiéndole, Señor, dame, 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 Señor, sabiendo que nosotros tenemos que confesar y decirle, Señor, gracias por la sanidad que ya tengo, gracias por la prosperidad que ya tengo, gracias por el amor que ya tengo, gracias por la restauración de mis hijos,
hijos que están aquí conmigo. Cuando tú hablas esas palabras, la palabra dice que tiene poder y que viene y hace lo que tiene que hacer en cada uno. La palabra tiene poder, por eso el Señor dijo, mi palabra es poder, es poder. Esa palabra es poder, pero nosotros tenemos que creerla, repetirla y vivir por esa palabra todos los días de nuestra vida. Aunque tengas la enfermedad, aunque el cáncer se te haya regado, tú sigues diciendo, este cáncer es una mentira porque yo soy sano, porque Él se llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Pero cuando decimos, hermano, ore por mí para que yo sea sanado de este cáncer, le está diciendo a Dios, en la cruz tú no hiciste nada, lo va a hacer Él. Él tiene poder. Hermano, pase por acá, por favor, tu unción. Ore por mí, pastor, porque tú tienes la unción del Santo para que yo pueda recibir la sanidad. Mentiras. El Espíritu Santo que tengo yo, lo tienes tú. El mismo Espíritu está en cada uno de nosotros. El mismo poder está en cada uno de nosotros. Dios no hace acepción de personas. El hombre que dice que es un ungido del Señor para poder hacer milagros, señales y prodigios, es mentiras, porque todos somos ungidos del Señor. Tú eres un ungido del Señor. Tú eres una ungida del Señor. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, y tú puedes hacer los mismos milagros. Jesús lo dijo, mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Pero no dijo de uno o de dos, sino de todos sus hijos. Así que tú eres un bendecido del Señor, no eres cualquier cosa. Hebreos capítulo 12, versículo 28. La fidelidad de los hijos de Dios a lo que Él nos ha mandado es lo que tenemos que nosotros vivir. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué recibimos? O sea, tú estás y tú tienes un reino inconmovible. ¿Y qué es inconmovible? Que nadie te lo puede quitar, que no se puede mover, que no lo puedes repartir, nada, es tuyo. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que escuchamos en el mundo? El diablo es el que me va a llevar, porque el diablo es fuego consumidor. Eso es lo que escucho yo. El miedo al diablo. Le tienen más temor al diablo que a Dios. Se predica en las iglesias del diablo casi todo. Pero aquí dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Es Dios el que va a darnos pau pau. Es Dios el que te va a reprender. Es Dios el que nos va a azotar. Es Dios el que nos va a castigar. Pero Dios no te va a desechar porque tú eres un hijo de Él. Y Él dice que al que toma por hijo, disciplina y azota, pero no lo desecha jamás. Tú eres un hijo de Dios y Dios no te va a desechar. Y de pronto tú vienes cada semana, cada día pensando que Dios te desechó. Y he escuchado estas palabras: yo sé que ya Dios me abandonó porque yo regresé al alcohol. Yo sé que ya Dios me abandonó porque yo cometí esto, porque yo cometí lo otro. Dios no abandona a sus hijos. Dios no es como los indios de Estados Unidos que llegaban en esa época, le regalaban algo a los blancos y después, cuando los blancos no hacían las cosas correctas, iban y le decían: ya no me tienes que devolver otra vez la tierra. Dios no es así. Dios es fiel, y si Él te tomó a ti por hijo, te va a azotar, te va a disciplinar, pero también recuerda que Él va a estar contigo todos los días de tu vida para apoyarte y fortalecerte en todas las necesidades. Y dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego. Eso lo tenemos que entender, hermanos, tenemos que tenerlo claro en nuestra mente. Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Entonces témale al Señor con temor reverente,
porque Él es el que te va a reprender. No es el diablo, no son las circunstancias, no es el mundo, es Dios directamente el que te va a decir: hijo, pórtate bien, hijo, tenga temor. ¿Sabe que una de las preguntas que yo me estaba haciendo, porque la Biblia dice que le sirvamos al Señor, sirvámosle al Señor con temor, ¿qué? Reverente. Y yo me hice esta pregunta: Señor, ¿y cómo te sirvo? ¿Cómo te puedo yo servir, Señor, con temor reverente? El Señor nos dejó una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Pastor, ¿ya va a hablar de dinero? No, vamos a hablar de lo que es sembrar. ¿Qué es lo que tú tienes que sembrar? ¿Qué es lo que tú tienes que sembrar día a día? Tú tienes que sembrar amor. Si tú no siembras amor, ¿qué quieres cosechar? Si tu cara todos los días es como cara de limón y cara agria, si de tu boca no salen sino palabras inmundas de maldición, si tú tomas a tu cónyuge y lo acusas, si tú eres grosero con tu cónyuge, con tus hijos, ¿qué quieres cosechar? Siembra tu tiempo. ¿Siembras tu tiempo para el Señor? ¿Sabe que es una de las cosas que menos quiere la gente? La gente piensa que por venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios que está sembrando el tiempo para el Señor. Cuando estamos hablando de sembrar el tiempo para el Señor, es venir y trabajar en la obra de Dios. Es venir y evangelizar, es salir a las calles y llevar este glorioso evangelio, sufrir por causa del evangelio. Y yo voy a retarlos hoy, iglesia: si usted está sufriendo por el Señor, usted no está sufriendo, solamente unos cuantos sufren, los otros están sentados 8 días en sus casas, acostados, comiendo, tomando y haciendo lo que quieren en sus cosas, y vienen el domingo a la iglesia. Eso no es servirle al Señor. Servirle al Señor es salir, ir, sufrir por Él, es llevar este glorioso evangelio, es hablar de Él, es caminar con Él. Eso es sufrir por el evangelio. Estar sentado cualquiera lo hace. Somos, dice el apóstol Pablo, somos espectáculo del mundo. Cuando tú sufres, eres espectáculo. Pero tú eres espectáculo, hazte esa cuenta, hazte ese pensamiento. ¿Eres un espectáculo? ¿O eres espectáculo para tu familia nomás? Para los que te ven en la casa. Espectáculo es mostrarse. Eso quiere decir espectáculo, cuando una persona está al frente y se está mostrando ante el mundo. Ese es el espectáculo. Y tú eres espectáculo delante de los inconversos, delante de la gente, delante de esos hijos de Dios, delante del mundo. ¿Somos espectáculos? Piénselo. O simplemente eres espectáculo nomás en tu casa, con tu Biblia y escondido en un rincón. Tú tienes que ser un espectáculo al mundo, que el mundo sepa que tú eres un hijo de Dios, y que si hay un predestinado ahí, reciba la palabra de poder. Y aún los que no son predestinados también van a ser salvos. Pero no estamos hablando de la salvación del Espíritu, porque ellos no pueden ser salvos por el Espíritu, pero sí pueden ser salvos de la ira venidera, pueden ser salvos de los problemas diarios, como Nabucodonosor. Nabucodonosor fue salvo de los problemas diarios, aunque no era un creyente. ¿Por qué? Porque recibió la palabra de poder. Y el Señor le dijo a Nabucodonosor: Nabucodonosor, te he puesto como reino de las naciones. Te he puesto grande en las naciones. Y Nabucodonosor no era creyente. Nosotros tenemos que ser un espectáculo para llevar este evangelio a los creyentes y a los no creyentes. Llevarle este espectáculo a todo el mundo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, no del espíritu, pero sí de nuestra vida diaria. Aún un hombre inconverso, no inconverso, vuelvo otra vez a esas palabras, un hombre no predestinado recibe este evangelio y puede vivir en victoria. Porque Dios va a respaldar su palabra, siempre la va a respaldar. La Biblia dice: ¿acaso, mujer, no sabes que si tu marido no creyente no consiente en divorciarse con él? Le está diciendo el apóstol Pablo: ¿acaso no crees que él podrá ser salvo por causa tuya? No le estaba hablando de que iba a ser salvo por
en el Espíritu, porque el que pagó el precio por nosotros fue Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario. Pero le está hablando, le está diciendo, por causa de este evangelio, ese vecino tuyo, ese hijo tuyo, esa mamá tuya, ese tío tuyo, ese sobrino tuyo, pueden ser salvos de la vida diaria, de la condenación diaria, y pueden vivir una vida de victoria, aunque su espíritu, aunque sean condenados. Pero esto no nos lo enseñaron, y hoy yo te lo enseño. ¿Quieres sufrir por el Señor? ¿Quieres de verdad sufrir con amor, con temor reverente? Abre tus labios. Abre tus labios. Abre tus labios. No le tengas temor a nadie ni a nada. Tenle temor reverente al único y verdadero, a nuestro Dios que vive y mora dentro de tu corazón. El apóstol Pablo nos enseñó algo de la siembra. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando de la siembra, está hablando el que planta y el que riega. El que planta es el que siembra y el que riega es el que da la palabra. Cuando tú plantas esta palabra en algún lugar, alguna persona, y tú le dices a esa persona, caminamos a la iglesia, yo estoy regando. Yo soy el, ¿cómo se dice? O los que estamos acá, los hermanos colaboradores, los que estamos dando la palabra en diferentes lugares, somos los colaboradores, somos los que estamos regando. Pero todos somos lo mismo. Pastor, pero es que usted está ahí en el púlpito. El hecho de que yo esté en el púlpito no quiere decir que tú seas menos que yo. Dice acá que todos somos una misma cosa. Una misma cosa. No creas que porque el hermano o la hermana es muy espiritual, entre comillas, hablo entre comillas, es superior a ti. Respetan a la persona porque anda con un vestido cristiano. ¿Sí conocen el vestido cristiano? ¿O no lo conocen? Yo los veo muchos. En la iglesia donde estuve en alguna época conocí al vestido cristiano. Abajo de la rodilla, no se baña, moñito, no maquillaje. Vestido cristiano. Y la gente habla de ellos y dice, qué lindo, qué santa la hermana. El vestido cristiano, el hermano de corbata, muy elegante, con una Biblia bajo el brazo. Cristianos. Eso no es lo que Dios mira. Para Dios eso es basura. Para Dios lo único que importa es lo que hay en tu corazón, lo que está acá, lo que Él puede mirar, lo que Él puede palpar, porque el carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Carne y sangre no valen nada. Primera de Corintios 3:12. El apóstol Pablo nos está hablando sobre ese fundamento que él puso. El fundamento del evangelio para nosotros los gentiles. Y dice en 1 Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, tres poderosos ahí, oro, plata y piedras preciosas. Y después sigue otros de más bajo rango, madera, heno, hojarasca. 6 clases para construir el edificio tuyo. Hay 6 maneras, hay 6 elementos que tú estás construyendo tu edificio. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego,
la probará. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo rápido. ¿Qué es el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Qué es? La siembra, la oración, la palabra, la obediencia a la palabra. Cuando tú estás siendo obediente a la palabra, tú estás construyendo, estás edificando. ¿Y qué es el heno? La hojarasca es cuando tú estás sembrando en la ley. Estás usando la ley para sembrar. Cuando tú estás sembrando en tu carne, cuando tú estás sembrando en tu propio yo, en tu propio ego. Entonces, ¿qué va a pasar con el fuego? El fuego viene y va a quemar esto. ¿Y cuáles van a quedar? Piénselo, ¿qué queda? Si pones aquí una piedra preciosa y aquí pone un pedazo de madera y les prende fuego, ¿cuál de las dos queda? Y eso es lo que el Señor dice. Y mire cómo sigue diciendo: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, vamos a sufrir pérdida. Si estás tú en este momento sembrando heno, hojarasca, ¿vas a sufrir qué? Pérdida. Entonces, la siembra es tan importante, hermanos. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, ¿él sufrirá qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no vas a perder tu salvación. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que tu salvación no la pierdes. No vas a perder nunca tu salvación, porque lo que el Señor salvó será salvo siempre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie me las arrebatará. Lo que mi Padre me dio, mío es. O sea, nadie te puede arrebatar del amor de Cristo Jesús. Pero sí vas a sufrir por fuego por causa de cometer errores. Así que, hermanos, hoy es tiempo de que comiences a edificar. Colosenses 3, 23, 25. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y ahí viene una buena pregunta. ¿Todo lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para el Señor o para agradar a tu cónyuge? ¿O para agradar a tus hijos? ¿O para agradar a tu vecino? ¿O para agradar al empresario? ¿Lo estás haciendo? Por favor, iglesia, Dios tiene todas las bendiciones contigo. Dios quiere un pueblo fiel. Dios quiere levantar a un pueblo santo, un pueblo que sea la diferencia del mundo entero. Él tomó en el Antiguo Testamento un pueblo y le entregó la ley y lo sostuvo y lo mantuvo por todo el desierto y le dio de comer y les dio los zapatos, le dio el vestido, les dio todo en el desierto y después les entregó la tierra prometida. Y la Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, y lo que ha de venir y lo que está en nosotros ya no es sombra, ahora es una realidad lo que el Señor te quiere entregar. Pero Él quiere un pueblo fiel, un pueblo honesto, un pueblo que trabaje, un pueblo unido en el Espíritu, un pueblo que seamos uno en Cristo Jesús. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Sabiendo que de mi marido o de mi mujer recibo la recompensa. Dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pero todo lo que el hombre sembrare, ya no lo decimos de esa manera, ahora lo decimos de otra: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la sangre segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. ¿Y cuál es, hermano, la recompensa de Dios para ti?
sanidad, paz, seguridad, amor. Vamos a ir a este último versículo, a Tito capítulo 3, y vamos a terminar hablando de esta obediencia. Y el apóstol Pablo nos dice, nos recuerda, o le recordaba a los judíos lo que eran en otro tiempo. Y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, y a propósito acá de aborreciéndonos unos a otros, no quiero detenerme un poquitico acá en este versículo, porque esto éramos, pero mi pregunta es, ¿y por qué continúa? ¿Por qué hay aborrecimiento los unos con los otros? ¿Por qué todavía existe la crítica de los unos con los otros? ¿Por qué mi hermano no me puede caer bien ni mi hermana me puede caer bien? ¿Por qué? Eso se llama aborrecer. Cualquier cosa que yo hable a contra de mi hermano es aborreciéndolo, porque creo que no lo estoy edificando. Todo lo que tú hables detrás de tu hermano, tú lo estás aborreciendo. Todo lo que tú hables detrás del pastor lo estás aborreciendo. Todo lo que tú hables detrás de tu hijo lo estás aborreciendo. Porque el amor enfrenta. El amor enfrenta la realidad, la verdad. ¿Para qué? Para que haya una paz y una sanidad en la persona. Ese es el verdadero amor. Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Ojo, no dice nos salvará, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Todo esto ya sucedió, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo hizo aquí un alto para recordarnos lo que en otra época nosotros éramos. Pero ahora nos viene a decir en Tito 3:8, alabanza. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Hermano, insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Y cuáles son las buenas obras? ¿Y cuáles son las buenas obras? No estamos hablando de las obras de la ley. No estamos hablando de las obras que dijo el apóstol Juan, el apóstol Santiago. No estamos hablando de las obras de la ley, de lo que tú hacías para ti mismo, sino de las obras de la gracia. Las obras de la gracia es una cosa totalmente diferente, porque las obras de la gracia son amor. Amor, amor, amor. Todo lo que tú hagas lo tienes que hacer por amor. Tú tienes que amar a tu hermano. Tú tienes que amar a las personas. El amor no es un sentimiento. El mundo entero nos enseñó que el amor era un sentimiento. Yo me enamoré y a los 15 días te olvidé. Un sentimiento. No, el amor es una decisión. Yo he decidido amar a mi hermano y lo voy a amar. He decidido amar a mi hermana y la voy a amar porque Cristo me amó. Así voy a amar yo como Él me ha amado a mí. Y así como Dios me amó, yo voy a amar y no le voy a hacer mal a nadie. No me importa quién sea, yo voy a vivir por el amor de Cristo. Y vamos a ponernos de pie y vamos hoy a